Vamos a empezar y mi primera pregunta para Miguel y para José lo es, lo que han observado en el aspecto de lo que yo estuve hablando los, voy a decir, requisitos o el retrato que está pintando Pablo para que Timoteo y Tito digan los hombres deben ser así. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿O qué es lo que les anima en términos de cómo se ha desarrollado el cuerpo ministerial de la iglesia en Latinoamérica? Así que... Bueno, Carlos, gracias por la invitación a esta conferencia. Como mencionabas, tenemos un número de años ya viniendo a fieles y algunos de ustedes yendo, Carlos también, José, lo que también es parte de ustedes, yendo a Santo Domingo y pasando tiempo con nosotros, y de verdad que les aprecio enormemente como individuos, como pastores, lo que hacen por el cuerpo de Cristo, pero sobre todo por ser mi amigo y por ayudarme a correr la carrera de diferentes maneras, por animarme, porque sé que si tuviera algún problema en el camino, yo sé que puedo ir donde ustedes, que me van a recibir y me van a ministrar y me van a ayudar a continuar, de manera que gracias de corazón. Por otro lado, con relación a la pregunta que hacías, yo creo que nosotros tenemos un gran problema como generación antes de llegar incluso al pastorado, y es que nosotros tenemos una generación de microondas y queremos hacerlo todo en 6 meses y en un año. Y mientras generaciones anteriores se tomaban el tiempo para preparar a un esposo, a una esposa, a un pastor, el vicepresidente de una compañía, hoy nosotros no tenemos paciencia para eso. Nosotros creemos que conocimiento y habilidades de computadoras y tecnológicas y la habilidad de comunicarnos en las redes, que ya eso es suficiente para constituirnos en líderes. Y eso ha creado una crisis a todos los niveles, y la iglesia no está excluida, lamentablemente. La crisis económica del 2007-2008 fue económica, pero antes de económica fue de carácter, porque la revisión de todo lo que ocurrió antes de que se desplomara la economía, 2008-2009, reveló las fallas enormes de las personas que estaban al frente de los sistemas de chequeo de las compañías de finanzas, cómo fallaron enormemente en términos de las cosas que no tomaron en cuenta, que ocultaron, que pasaron por alto. Esa crisis de carácter está en la iglesia. Y lamentablemente, la iglesia también ha ido rebajando el estándar por una razón. Y es que allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo y tenemos que ir, y tenemos que correr, y queremos ser más rápido que Jesucristo. Yo le decía a nuestra congregación este domingo que nuestro Dios es demasiado lento para nosotros, porque Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo y se lo da 25 años después. Dios promete que va a venir un Mesías en Génesis 3:15, y el cálculo más conservador dice que llega 4,000 años después. Y así sucesivamente. Entonces nosotros no sabemos esperar, y de esa misma manera entonces a la hora de formar hombres tampoco queremos esperar. Y es cierto que hay mucha gente que se está yendo al infierno, pero Dios sabe eso también, y aún así estableció el estándar para su iglesia. Y nosotros no podemos negociar eso, porque cuando nosotros no tenemos en el púlpito hombres preparados adecuadamente, estamos sentando un precedente para el resto de la congregación. De manera que una de las razones, la razón primera es Dios, quien es la reverencia, pero otro es que lo que vemos en el púlpito es lo que vamos a reproducir en las congregaciones. Y con esto cierro para no monopolizar la respuesta, pero Cristo dijo en Lucas 6:40, todo discípulo cuando es entrenado bien será igual que su maestro. Eso, yo no sé a ustedes, pastores, pero a mí me pesa 2,000 libras de peso sobre mis hombros, que yo estoy reproduciendo personas que van a ser como yo. Y eso yo creo que es una de las razones para que no andemos rápido en formar estos hombres
que van a predicar la palabra y van a liderar el pueblo de Dios. Pero ellos mismos debieran decir, no, es que yo no estoy ahí todavía. O sea, yo nunca quiero llegar a una posición donde mi carácter no ha llegado, porque se va a desplomar, se va a agrietar y se va a desplomar. Recordemos, yo tengo una frase que forma parte de uno de mis libros: antes de hacer, yo tengo que ser. O al revés, yo tengo que ser antes de hacer. Y eso es capital. Sí, mira, completamente de acuerdo con Miguel. Yo creo que hay unas áreas de crecimiento, hay unas áreas de ánimo. Creo que ese sentido misional ha llevado a que se bajen estándares, o personas que tú no conoces bien son enviadas porque hay algún tipo de proceso y ese proceso se cumple, pero no ha habido un caminar con esa persona para desarrollar y saber que el carácter está en su lugar. Y esa parte a mí me preocupa, que se corten esquinas, como dirían los americanos, cut corners, para lograr un bien, pero violentando principios claros de la palabra. A mí uno de los textos que más me hace temblar es 1 Timoteo 5, que si yo pongo las manos sobre alguien, los pecados de él van a ser, yo voy a ser responsable sobre eso. Entonces hay unos procesos que quizás por buenas intenciones, por diferentes razones, no se tiene la paciencia para hacerlo correctamente. Por otro lado, yo creo que esto es de mucho ánimo. Cuando muchas personas me decían que se iba a hablar de familia aquí, era como, yo no iba a ir este año, pero tengo que ir. Y veo en Latinoamérica como una conciencia de muchas personas que desean crecer en estas áreas. Y una de las cosas buenas que tiene ser parte de Gracia Soberana es que no tenemos dinero. Estamos ahí con centavos. Y cuando personas se me acercan, es fácil poder ver quién quiere dinero y quién quiere ser discipulado para ser un mejor esposo, ser un mejor predicador, ser un mejor pastor. Y he visto muchos hombres con hambre de crecer en esas áreas. Con ese deseo que me dicen, no, olvídate, no, yo sé que no tienes dinero, lo que yo quiero es eso que veo, eso que está reflejado en diferentes hombres y entonces puedo ahora mismo pensar en decenas de hombres que están en ese proceso y veo fruto. Esa parte es de ánimo, pero la parte que me preocupa en el momento de eso que tú dices, ese impulso de rápidamente, por las razones que sea, empujar a alguien a largo plazo puede ser contraproducente. El texto dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Si alguien tiene demasiados obreros, hay algo ahí que parece que no hace sentido. Si los obreros como que son en sobreabundancia, hay una fila de obreros, hay algo que yo le creo al texto. El texto dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Debe haber como una tensión de que necesito más personas porque parte del proceso es que tengo que esperar cuando estén listos. En ese sentido, ¿qué tanto influye en nuestra cultura, ahorita que estás hablando del tiempo, esta idealización a lo mejor de la juventud, que como que pensamos que si tengo un pastor joven es mejor que un pastor viejo, porque el joven tiene visión, tiene energía, tiene una cosa así? ¿Qué tanto influye eso? ¿Se dice hipster? Sí. O usamos guayabera. Yo quiero comprarme una guayabera y Katy no me deja. Me dice, todavía. Aguántate. Sí. Calcetines rayados así. 49. El año que viene me pongo ya zapatos. Okay. Okay. Ya ven por qué la juventud es un problema. Bueno, tú, Miguel, ¿qué piensas de esto? Porque acá no obtuve nada de este lado. Ya hasta se me olvidó la pregunta. No, idealización de hombres jóvenes. Okay. La idealización de la posición. El sentido de que en muchas iglesias
wow, nosotros tenemos un pastor Ah, joven ya. y hay muchos jóvenes que quieren, etcétera. Y Sí. como que se hace esta idea de que los líderes jóvenes son mejor que tener un viejo, ¿no? Bueno, yo tenía un profesor de medicina que decía que muchas veces se habla de que si la vejez pudiera, y él decía, y mi respuesta es, ¿y si la juventud supiera? Ujú. Ese es el problema. Hermanos, liderazgo tiene que ver con carácter, y el carácter se forma sobre el tiempo. Y nosotros necesitamos transformar vidas. Y la transformación de vida es influencia, pero la influencia es carácter sobre el tiempo. Yo conversaba ayer con Carlos, mencionaba un nombre en particular de un personaje apologista extraordinario, singularmente dotado. En un momento dado dijo R.C. Sproul que este hombre era para la tarea. Y cuando él muere se descubre una serie de escándalos. Y decía, el problema es cuando tú oyes a alguien tan extraordinariamente verbal, es que antes de aplaudir la oratoria, pregúntate cuánta gente a su alrededor está siendo transformada. Porque la influencia y el poder, por así decirlo, de un líder radica en la transformación de vidas de aquellos que están a su alrededor. Y ahí está la persona de Jesucristo que 2000 años después sigue transformando vidas. Y eso tú no lo consigues necesariamente en la juventud. Si tú me preguntas a mí, esta semana me reunía el viernes de la semana pasada, me reunía con un pastor joven de 35 años y hablábamos de una serie de observaciones. Y le decía, si me preguntas a mí, tengo 65 años, acabado de cumplir en julio, ¿cuál ha sido tu mejor época? Yo te diría, mis últimos 10 años. Mis últimos 10 años. Cuando me conociste. A partir de ahí. Una chequina abajo. Bueno, ya ven que la vejez no garantiza nada tampoco. Pero bueno, en mis últimos 10 años, el rompecabezas de la vida, del mundo de la misma Biblia, tomó forma de una manera extraordinaria. Ojalá yo hubiese podido verlo tan junto como hoy lo veo. Le doy gracias a Dios por eso. Pero eso requiere tiempo y eso me sigue ayudando a entender por qué un Tim Keller, que muchos creo que conocen, dijo durante toda su vida que él entendía que nadie debiera escribir un libro antes de que tuviera 50 años, que fue cuando él escribió su primer libro. Yo no creo que tiene que ser así, honestamente, pero yo creo que hay un principio detrás. Y es que acumule no solamente conocimiento, sino acumules una sabiduría que el conocimiento llevado a la práctica te ha ido dando. Y eso es vital. Porque el problema cuando estás joven, que lo único que puedes hacer es pasar conocimiento que ya es conocido, y ya otros lo han dicho, de 1000 formas. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pero cuando ya tienes cierta edad, tú no simplemente pasas conocimiento, tú pasas lo que tú eres. Y eso que tú eres no lo hiciste tú, lo hizo Dios en ti, pero lo puedes pasar, porque lo pasa en términos de experiencias y de ilustraciones, y ahora cosas que eran simplemente conocimiento teórico, ahora tú lo has llevado a la práctica, viste lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que funciona siempre y cuando, y así sucesivamente. De manera que yo creo que necesitamos hombres jóvenes. Ahora mismo nosotros tenemos en la mesa pastoral, tenemos a 3 hombres jóvenes menos de 40 años sentados con nosotros, que queremos que sean pastores en un futuro relativamente cercano. Y hemos hecho eso a lo largo del camino. De manera que eso es vital. Pero yo creo que la juventud necesita saber que tiene que caminar con gente que ya va adelante. Yo aprecio los que han ido adelante. Yo aprecio todavía gente que hoy tiene 75, 80, 85 años y está todavía hablando y escribiendo, porque para mí ellos son todavía mis maestros. Y eso es importante. Yo necesito gente que me enseñe todavía, pero quiero que me enseñe gente que ha ido delante de mí
y ha vivido años que yo todavía no he vivido. Y está coleccionando una experiencia que yo todavía no tengo. De manera que yo creo que las iglesias necesitan ser animadas a que podamos conservar la sabiduría de esa gente que ha ido adelante y comenzar a pasar a la próxima generación. De manera que no pase la primera generación y luego nadie sepa cómo hacer nada porque nadie me entrenó. Yo creo que eso sería no simplemente una falta, yo creo que sería un pecado. Nosotros necesitamos tener la próxima generación de pastores, predicadores y quizá la anterior también, ahí una detrás de la otra. Y eso a mí me da mucho ánimo. En nuestro cuerpo pastoral estamos yo y otro pastor de 60 y tantos años. Hay una generación de 50 bajito, hay otra generación de 40 y el pastor más joven está en los 30. Hay una cadena de sucesión de liderazgo que yo creo que es sumamente sana e importante. Mira, hay un concepto que un sociólogo, Charles Taylor, comparte que se llama la imaginación social. Y esos son aspectos de cosas que la gente hace sin pensarlas. Son cosas que están en la cultura y las hacemos sin pensarlas, sin analizarlas. Y no nos damos cuenta cómo muchas veces eso entra a la iglesia y no vemos que comenzamos a adoptar conceptos del mundo en lugar de seguir patrones bíblicos. Y esto es un concepto, y no quiero echarle la culpa de todo en la vida a los marxistas, pero es un concepto marxista donde las personas maduras, adultas o ancianas están corrompidas por el sistema, así que los queremos desechar, y los jóvenes están puros e ingenuos. Entonces deseamos juventud, porque ellos tienen esa pureza que pueden alcanzar o lograr sabiduría. Ahora mismo en el mundo, ¿a quién escuchamos de cosas ambientalistas? A una muchacha de Suecia, que es ella, que grita todo el tiempo, Greta Van que está aquí gritando desde que tiene 14 años, pero todo el mundo la escucha. ¿Por qué? Porque es una niña. Ella sabe, no ha sido corrompida. Los adultos, los ancianos no pueden ver las cosas. Y hemos adoptado esos mismos valores en el mundo, en la iglesia. Cuando la palabra del Señor, en el tiempo bíblico, 40 años era el tiempo de ser lo que se consideraba un anciano para poder ser parte de la sabiduría de la comunidad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tome en poco tu juventud, todo el mundo piensa 18 años, probablemente tenía 36. Por ahí. Y por eso le decía que no tomen en poco su juventud, porque no tenía la edad de 40 años, que era el tiempo. Entonces, vemos en el patrón bíblico que jóvenes se juntaban con maduros para ser entrenados. Vemos eso en Timoteo, vemos eso en Juan Marcos, vemos ese patrón que lo que creo que ustedes están reflejados en la IBI, pero pienso que en muchas ocasiones muy temprano estamos dando liderazgo amplio a muchachos jóvenes, menores de 40 años, que no han tenido el tiempo de desarrollar ideas, y por eso es que hemos visto en el mundo de los Estados Unidos líderes que de momento han cambiado posiciones radicales. Y digo, Dios, ¿qué pasó aquí? Es que no había desarrollado sus ideas porque estaba teniendo una plataforma a los 30 años, cuando todavía no había desarrollado completamente su cosmovisión y pensamientos de una manera que hace sentido. Entonces, creo que eso en muchos conceptos es más fácil mandar a un muchacho joven porque se le puede dar un salario más fácilmente, tiene menos responsabilidades, cosas así por el estilo, pero el patrón bíblico vemos que los ancianos y ancianos en mayor de 40 años son aquellos en ese contexto. No estoy diciendo que esa es la fecha, pero los que están ejerciendo liderazgo porque han mostrado con tiempo que tienen esa capacidad. Entonces, a mí me gustaría desarrollar, he tratado de pensarlo muchas veces y no he podido, en lugar de tener ¿cuántos años tú tienes? 35, es ¿cuántos años de sabiduría tú tienes? Como tener algún tipo de herramienta que pueda medir, este tiene 32, pero en verdad actúa como alguien de 45. Y este tiene 45, pero parece que todavía está tomando el biberón con la mamá.
Y en ese sentido, porque hay aspectos que a veces la vida permite que personas más jóvenes reflejen una sabiduría mayor a su edad. Yo pienso en Justin Burkholder, un amigo de Guatemala, un muchacho que la vida lo ha llevado a ser más sabio que su edad. Pero los patrones bíblicos deben ser no siempre. Esto es lo último que voy a decir. Hay momentos que por la misión decimos, mira, no estamos exactamente, pero esa es nuestra intención, pluralidad. Hay ocasiones que no se puede lograr pluralidad, pero le decimos a la iglesia, queremos pluralidad. Y tan pronto tengamos a alguien cualificado, vamos a tener pluralidad. Yo creo que deben ser más las excepciones donde enviamos muchachos jóvenes, porque lo que queremos es ver como un sinnúmero de hombres maduros ya probados llegando a las iglesias, porque eso a largo plazo le va a ser de beneficio a esa iglesia. Tú puedes formar una celebridad de la noche a la mañana en vista de las redes sociales que tenemos. Lo que tú no puedes hacer de esa manera es formar un hombre de Dios. Eso toma tiempo y toma experiencias y toma dolor y sufrimientos y una serie de cosas. Bueno, ahorita que mencionas los 40 años, no sé, no hay un estándar, creo que no hay un estándar así de cierta edad, no ordenar a nadie antes de esa edad, pero sí, yo puedo ver mi vida. Yo fui a la escuela a los 32 años y me di cuenta que no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo con mi familia. No tenía una visión, no estábamos avanzando. Creo que ahí el Señor me dio una visión para mi familia y eso me transformó. Empecé a funcionar como líder del equipo pastoral de la iglesia en el 98 y tenía 40 años. Y la verdad de las cosas es que no sabía qué hacer. Tenía una visión, lo que creía yo que debía ser la iglesia, pero realmente todo eso fueron años difíciles. Y yo pienso que aunque he empezado a liderar el equipo pastoral a los 40, las pruebas más duras que vinieron a formarme sucedieron después. O sea, un hombre de 40 puede tener ya las herramientas, la capacidad, la entereza, la seriedad para llevar un ministerio, pero eso no quiere decir que el Señor ha terminado con él, ¿verdad? Entonces las pruebas que realmente quebraron mi corazón, me moldearon, o sea, cosas difíciles que me llevaron de estar rodillas clamando al Señor, llorando. Ese tipo de cosas, ¿verdad?, sucedieron después de los 40 años. Y sí creo yo que yo le decía a alguien, mira, este muchacho se me hace un muy buen candidato, pero él todavía no experimenta el tener a un hijo en sus brazos, llorando, enfermo, con un problema serio, y él, la impotencia de no poder saber nada y decir, Señor, ayúdame. El dolor que se siente de cosas como esas, los retos de ver la lucha de la fe, por ejemplo, de tu hijo, ¿no? O una crisis matrimonial, así que tú dices, no entiendo qué está pasando, o sea, no logro, necesito ayuda. Todo ese tipo de cosas son los que van formando a uno, lo que hablaba ahorita de como que Dios formando el corazón, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo que el matrimonio y la paternidad te forman. Pero también no creo que sea así como que un requisito que no pueda el Señor hacerlo también de otra forma, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo, de pastores ordenados en soltería? ¿Qué tendría que vivir ese hombre para, siendo solteros, ¿verdad?, de alguna manera manifestar la obra del Señor en su vida? Bueno, tú mencionabas apropiadamente en el texto de 1 Timoteo 3 que cuando se habla de marido de una sola mujer, el énfasis ahí no es que esté casado, sino fidelidad. Yo creo que eso está bastante claro. Hablabas de Pablo, cómo ejerció el rol que ejerció no estando casado. O sea que yo creo que hay precedente para saber que precedente bíblico, enseñanza bíblica y luego precedente en la historia de la iglesia, para entender que un pastor no tiene que estar casado. Ahora le convendría estar casado,
por múltiples razones. Una cosa es conveniencia y otra cosa es obligatoriedad. Porque por algo ya mencionaste, el estar casado te agrega madurez. Porque tienes que lidiar con un mundo que tú no tienes, porque no es el mundo femenino. Tienes que morir de una manera que como soltero no necesariamente tienes que hacer. Aunque Pablo lo logró hacer y otros también, de morir a sí mismo por la causa de Cristo y por la iglesia, ¿verdad? O sea que por eso también pudiéramos ver que Dios puede hacer las cosas de otra manera. Pero su esposa también puede observarlo, puede señalarle, puede cuidarlo de inmoralidad sexual. O sea, a él le conviene estar casado. Sus deseos sexuales que son naturales de la naturaleza tiene donde llenarlos legítimamente. Entonces yo creo que sería favorable y es, yo creo, lo ideal. Y ahora estoy convencido, al igual que mencionabas, que no necesariamente tiene que hacer eso. Pero yo creo que a la hora de ordenar a un pastor soltero, yo creo que quienes van a hacerlo tienen que cerciorarse muy bien de que es una persona madura, sexualmente sana, porque eso es vital. O sea, hemos visto, tú mismo me contaba anoche, de alguien, ¿verdad? Con una historia aquí, pastor, buen orador, y al final tenía detrás una historia de cierta inmoralidad sexual. Entonces, nosotros tenemos que cerciorarnos de que esa persona soltera llena una serie de requisitos que lo hacen, yo no voy a decir excepcional, pero es más como la excepción que la regla. Y yo preferiría verlo así. Que el pastor soltero sí es posible perfectamente y lo podría hacer bien, pero yo creo que más la excepción que la regla, en sentido general, por lo que habíamos dicho y otras cosas que tú aludías en tu mensaje. Sí, lo único que yo añadiría es que creo que hay una diferencia de alguien que como que declara que tiene el don de 1 Corintios 7, que es el don de la abstinencia. Entonces creo que se camina diferente una persona que dice, mira, yo tengo ese don, no pienso casarme, pienso entregarme para servir al Señor, que una persona que dice, mira, yo soy soltero, quiero ser pastor, pero me quiero casar también. Y ahí también, porque el matrimonio te hay unas dinámicas y los que se han casado saben. Tú dices, yo no sabía que ese pecado estaba ahí hasta el día que me casé. Yo ni soñaba, yo pensaba que, mira, hace poco me llamó una persona que está comprometida y me dijo como que, estoy pensando hasta como que parar, y yo descubriste que hay pecado en ti que no sabía que había. Bienvenido a la relación matrimonial y posiblemente futura. Entonces, creo que ahí hay algo que tomar en consideración. Una persona soltera que declara y dice, mira, yo tengo el don de 1 Corintios 7, no tengo pensado casarme, que una persona que dice, no, yo quiero casarme, porque eso, hasta ese periodo de adaptación inicial del matrimonio, pudiera mostrar que dones que pensábamos que tenía no los tiene. Porque ahora que tiene que manejar un hogar, los dones que se veían de servicio son tan afectados que es como una nueva reevaluación. Entonces ahí hay aspectos que hay que tomar en consideración en ese sentido. Bueno, una de las cosas que yo quería mencionar en el mensaje, porque este año el Señor me mostró algo muy maravilloso. Creo que un hombre soltero necesita que Dios lo ponga en un contexto donde van a suceder esas cosas, y puede suceder. Como tú dices, creo que es una excepción, pero nosotros tenemos aquí, por aquí debe de estar Jaime Cho. Jaime es un pastor en la Iglesia de Misión de Gracia en El Paso. No lo quiero avergonzar o poner en evidencia aquí, pero este año murió su hermana, y cuando estaba yo en el servicio memorial, que estaban hablando de su hermana, y Germán leyó una carta que le escribió de despedida, que le escribió Jaime. Jaime es un hombre soltero, somos de la misma edad, jóvenes todavía, 64 años, pero él a los 27 años, cuando yo ya teníamos una hija, a los 27 años murió su mamá.
y él tenía una hermana menor que tenía síndrome de Down. Y literalmente la niña pasó a estar bajo el cuidado de su hermana. Y por 35 años, Jaime la cuidó, la sustentó, básicamente como si fuera su hija. Viajaban juntos, él vio por su salud, o sea, él proveyó para sus necesidades. 35 años. Cuando yo estaba escuchando el testimonio de la gente que hablaba de ella y el testimonio de cómo Jaime había cuidado de ella, yo le dije a Jaime, y lo dije sinceramente y genuinamente, le dije, Jaime, tú has demostrado un amor bíblico sin esperar nada a cambio de tu hermana. Nada hizo ella para ganar eso. Y tú te sacrificaste por 35 años por su bien. Tú me podías dar cátedra a mí, que tengo 40 años de casado, sobre lo que es el amor. Entonces, sí es posible, ¿verdad?, que Dios provea un contexto donde prepare a un hombre soltero. ¿Verdad? Yo le confío a Jaime, yo le confiaría mi vida y el cuidado de la iglesia. Pero vamos a ver el testimonio de su amor y su sacrificio excepcional, ¿verdad? Mucho más sin ser casado que a un joven, ¿verdad?, que a lo mejor tiene 10 años de casado y que piensa que se puede comer el mundo entero y que realmente no ha vivido todavía los pesares y las dificultades, ¿verdad? Que le digo yo mucho a la gente, cuando Dios te está probando en el matrimonio, en la vida, dice, es como que estuviera ensanchándote los hombros, como que está poniendo una carga para que puedas tú cargar lo que va a suceder en la iglesia, porque en la iglesia también, o sea, vas a tener que sobrellevar muchas cosas. Y yo veo pastores que, por ejemplo, se caen, que porque alguien se fue de la iglesia y se fue hablando mal de mí, y eso y esto otro, y cómo, ¿verdad? Si yo le serví tantos años, etcétera, etcétera. Yo digo, hermano, pues para eso el Señor te ensanchó las espaldas, porque estas son cosas que van a suceder, y si tomas personal, yo que veo ahí es como que había un malentendido de lo que iba a ser el ministerio pastoral, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios, Jaime, donde quiera que estés, de veras, gracias, hermano, por el ejemplo que nos has dado los pastores de Gracia Soberana en México, en la manera en que has cuidado, y es una manera de honrarte. Pastor Jaime, pero puedes ver, él tuvo que morir a sí mismo, como muchas veces tú tienes que hacerlo en el matrimonio. O sea, hay una experiencia que le permitió desarrollar cosas que en el matrimonio también se desarrollan. Ahora, cambiando un poco de tema, yéndonos de aquí, de las alturas del amor de Jaime por su hermano, a lo triste. Lo triste, la descalificación de un pastor. Y pueden ser diferentes los motivos, pero en los últimos años hemos visto una cantidad de pastores que se descalifican por inmoralidad, por infidelidad. Y mucha, o sea, hay una duda aquí, ¿no? Y sí quiero preguntarles a los dos, porque los dos tienen muy claramente su entendimiento de esto. ¿Por qué un pastor que se descalifica moralmente, como pastor, por qué es que, bueno, en Gracia Soberana, o también la mejor en la IBI, no creemos que deba ser restaurado al ministerio? No sé si tú quieres empezar. Bueno, como tú dices, respetamos otras opiniones. Yo creo que eso debe ser claro dentro de la iglesia local y dentro de la institución o denominación que tú perteneces. Debe estar claro cuál es la posición sobre este respecto. Mi posición es que ciertos pecados remueven la confianza que se le debe extender a un pastor. Lo que quiero decir con eso es, en muchos lugares, como que mueven el oficio de la persona. Y es como que el oficio es lo que te da la autoridad. Y como que
porque eres pastor, tú puedes ser otras cosas, pero eres pastor y eso es lo que la gente sigue, el oficio. Yo creo que el oficio tiene autoridad, pero parte de la autoridad es que la persona se rige por la palabra del Señor y su testimonio no perfectamente refleja la palabra del Señor. Y yo creo que como pastores lo que tenemos, parte de lo que tenemos a nuestra congregación es la confianza de ellos escuchar la palabra de Dios dicha fielmente por un testimonio que backup, como que apoya, respalda la palabra del Señor. Y cuando llega un pecado descalificante basado en la palabra del Señor, esa autoridad no está ahí. No va a poder llamar a vivir ciertas áreas de la vida. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo. Yo y el otro pastor de la iglesia decimos que hay áreas que uno debe comunicar a la iglesia con un cuidado de dejarle saber, en esta área yo estoy trabajando. Si todo lo que tú dices, tú eres el llanero de la colina, ¿verdad? El mero mero, el padre, el llanero solitario, tú eres el máximo. No hay ningún área que tú dices, hermanos, en esta área yo quiero hablarles como una persona que trabaja en esta área. Para mí es la autojusticia, es este sentido de superioridad moral. Yo me sentiría, y mi esposa no me permitiría, y yo le doy gracias al Señor que ella no me lo permitiría, decir algo que ella sabe que yo tengo que batallar. Como decirlo, como que está un área de sígueme. Entonces, un área tan importante como por ejemplo la fidelidad a una esposa, tú pierdes la autoridad para poder llamar a la iglesia a vivir en pureza sexual. Y por eso entiendo que esa persona puede ser parte de la iglesia, puede servir en la iglesia, pero pierde la autoridad para poder ejercer autoridad sobre la iglesia. De acuerdo, 100%. Yo creo que tenemos que recordar dos cosas. Uno, digo, entre otras, el que es llamado a la predicación, a ministrar a las ovejas, comprado a precio de sangre, necesita honrar al Dios que él representa. La parte más difícil domingo tras domingo, cada vez que voy a predicar, porque va a pasar dentro de un rato, es recordarme a mí mismo continuamente, tú estás ahí representando al Dios de esa palabra que tú estás predicando, y eso no es pequeño. Entonces, cuando yo deshonré la santidad del Dios que me llamó y del Dios que me endosa a la hora de exponer su palabra, entonces yo creo que ese Dios naturalmente, es como lo veo, quisiera de ahí en adelante no seguir endosando a alguien que ya comprometió su santidad, y el cuerpo de Cristo tampoco sabe si lo va a volver a hacer o no lo va a volver a hacer, porque ya él mostró su capacidad para hacerlo, número uno. Número dos, si hay algo que yo le he dicho muchas veces a nuestros pastores, más que a la congregación, pero a la congregación también: cuidémonos, hermanos, de que Dios no tenga que disciplinarnos para escarmiento de otros. Porque muchas veces Dios disciplina no solamente porque eso es lo que tu carácter requiere para reformarte, sino porque otros necesitan verlo para escarmiento. 1 Timoteo 5:20. Los ancianos, ¿verdad?, que continúan en pecado, que lo arrepienta públicamente delante de todos. ¿Para qué? Para escarmiento de los demás. Entonces ahí tú tienes una clara indicación. Pero mira este ejemplo, que para mí es mi ejemplo favorito. Moisés fue descalificado en un momento dado. El gran Moisés, que para mí es como Moisés y Pablo, yo lo tengo allá arriba, pero yo creo que pongo a Moisés todavía por arriba en términos de mi admiración por las condiciones en que sirvió. ¿Okay? Y en un momento dado, Moisés no comete adulterio. Moisés no hace nada que a nuestros ojos parecería como, wow, y ese desastre. No, él le habló mal al pueblo, que se lo merecía, y golpeó la roca un par de veces. Pero tú escuchaste lo que Dios le dijo. Oye lo que Dios le dice: porque delante de mi pueblo no me honraste como santo, no va a entrar a este pueblo a la tierra prometida.
Si el problema es Moisés, por así decirlo. Si habiendo tú deshonrado mi santidad de esa manera, yo no te disciplino para escarmiento del resto del pueblo, el resto del pueblo tampoco va a terminar respetándome y honrándome. Y yo no puedo hacer eso. Mira lo que pasa con Moisés. Si el pecado de Moisés fue tan enorme, ¿cómo es que Dios lo trae al monte de la transfiguración a ministrarle a la segunda persona de la Trinidad junto con Elías? ¿Te das cuenta? Que Dios volvió y lo honró. Pero delante de mi pueblo yo no te podía seguir permitiendo que continuara con el pueblo. Porque yo tengo un pueblo al que tengo que modelarle la reverencia a mi santidad. No sé si siguieron mi ejemplo, pero eso es vital. Lo que Dios le dice a Moisés es lo mismo que Moisés le dijo a Aarón cuando Aarón vino a preguntar por sus 2 hijos que murieron carbonizados. Aarón fue donde Moisés, dice el texto de Levítico 10. Y Moisés, en un sentido, yo imagino a Aarón, el texto no lo dice así, pero imagino a Aarón diciéndole a Moisés, ¿qué pasó aquí? En el día de ayer, tú nos ordenaste al sacerdocio, a mí y a mis hijos, a 4 hijos y a mí, y hoy el Señor me lo carboniza en medio de una experiencia de adoración al Dios verdadero, porque no era a Balán que estaban adorando, al Dios verdadero. ¿Tú recuerdas la palabra de Moisés? Moisés le dice a Aarón, tú sabes lo que dijo el Señor, que delante de mi pueblo seré tratado como santo. Y eso es algo que continuamente está en mi mente, créeme hermano, que delante de esa congregación en la que yo sirvo, yo tengo que cuidarme de que ellos me vean tratando a Dios como santo, tratando la palabra como santo. Porque de lo contrario, el pueblo aprende a tratar a Dios irreverentemente y paga las consecuencias de la irreverencia. Al final el pueblo nuestra congregación tratará la palabra por la manera como los pastores tratan la palabra en el púlpito. Y de esa misma manera la congregación terminará tratando sus matrimonios por la manera como nosotros tratemos nuestros matrimonios. Pastor pecó y a los 3 meses o a los 3 años ya estaba ahí predicando otra vez. ¿Sabes qué? Fue mal, pero no tan mal. Entonces yo que no soy pastor, me puedo dar el lujo todavía mucho más. Y me disciplinarán, pero bueno, tú sabes, quién sabe, quizá me salgo con la mía. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. Y yo creo que en eso que expliqué está la razón por la que yo creo, y contribuyendo a lo que dijo José, porque ese pecado debe descalificar a un pastor para siempre. Si él cometió adulterio durante el ejercicio de su llamado. Están funcionando público. A veces la gente me dice, pero ¿dónde está la gracia? Y digo, la gracia está en que puede ser restaurado el pueblo de Dios. Ser pastor no es como una obligación, es un privilegio. Entonces, ¿dónde está la gracia? Que puede ser parte del pueblo de Dios nuevamente, puede ser restaurado a ser parte del pueblo de Dios. Lo único que, como magistralmente Miguel lo ha mostrado, ha perdido ese, que es un privilegio poder servir a Dios y a su iglesia de esta forma. No es algo que merezco, es algo que está en las manos del Señor, no nos pertenece. No es lo que me identifica, no es lo que yo soy. Y hermanos, que no sea tampoco lo que dependemos para vivir. Que si, no es que de qué voy a vivir, pues vendemos tacos o lo que sea. No, hermano, no, ¿sabes? Pero la santidad de Dios es algo serio. Pero yo lo dije primero porque he hecho el ejercicio más de una vez. Mi esposa me oye hablar de estos ejercicios, se lo mencioné a Carlos ayer, mentales que yo hago, acerca de una serie de cosas que incluso no tienen nada que ver a veces con el pastorado. Para ilustrártelo, para que no piense que no saludable los ejercicios que hago. No, son muy saludables. Yo tuve un hermano que el carro se le aceleró. Este es un ejemplo que no tiene nada que ver con ningún principio bíblico. Pero que entiendan la importancia de los ejemplos, porque las decisiones que tomes de este tipo te van a ayudar cuando llegue el momento. Mi hermano se le aceleró el carro
y él trató de frenar y frenar, pero el carro seguía acelerado y como no sabía cómo más disminuir la velocidad, lo estrelló contra una mata y a él no le pasó nada. El carro sufrió muchos daños, pero no hizo daño a nadie tampoco. Y cuando él me lo contó, inmediatamente yo hice mi ejercicio mental. ¿Qué yo haría si eso me pasa? Y dije, bueno, pero no es tan complejo. Pon el carro en neutro y se acabó la aceleración. El carro va a seguir, pero no va a seguir acelerándose. Entonces, si me pasa eso, yo sé lo que voy a hacer. Entonces, yo he hecho esos ejercicios con múltiples cosas en el ministerio por igual. Y le decía a los pastores, escuchen, si yo tropezara moralmente en el día de mañana, esto es lo que ustedes deben esperar oír de mí cuando yo tenga que ir delante. Hoy, dolorosamente y vergonzosamente, yo soy la persona que está siendo disciplinada. Esto prueba, número 1, que nadie está por encima de la ley. Número 2, que Dios no negocia su santidad. Número 3, que la persona que deshonró su santidad y reverencia debe hacer de ahora en adelante todo lo posible para limpiar la mancha que él puso sobre eso. Y eso incluye jamás volver a tratar de ocupar la posición pastoral. 4, que yo dedique el tiempo para advertir a otros más jóvenes y que todavía no han caído de cómo esto se previene. Y no me acuerdo 5 o 6 qué otras cosas dije. Ese ejercicio yo lo tengo hecho y decidido. Eso implica que cuando la tentación llega, como yo he hecho esto en mi mente múltiples veces, tengo más fresco que eso no es un camino de transitar. Que hay no es simplemente stop, es ni siquiera entra. Y yo les recomiendo a muchos pastores jóvenes, hermanos, no dejen que... Tienen que hacer estos ejercicios porque si tú esperas a tomar la decisión en un momento emocional, estás confundido. Y nadie es objetivo tomando decisiones en medio de la confusión. Mi hermano no pudo poner el carro en neutro, tan sencillo como clac, porque él estaba en medio del torbellino emocional del momento. Entonces, de esa manera nos ayuda a hacer estos ejercicios de antemano para saber qué hacer. Bueno, la última pregunta, que yo traigo aquí otra. La última pregunta, dice 1 Timoteo 3 que el hombre sepa dirigir su casa, sepa administrar su casa, sepa gobernar su casa. Ese saber para mí incluye no solamente una aptitud, pero también algunas de esas cosas que ya en sabiduría está asumiendo para cuidar su casa, ¿no? Y tiene las implicaciones mucho de cómo saber llevar tu casa, pero ahorita tú hablabas de tomar decisiones, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que está afectando es que no sabemos, a veces pienso yo y veo que hombres han caído simple y sencillamente por insensatez, porque hicieron cosas insensatas. Hace recientemente vi una controversia acerca de ¿cómo se llama el predicador, famosísimo evangelista que nunca estaba solo con una mujer? ¿Cómo se llama? Billy Graham. Billy Graham que nunca estaba solo con una mujer que no fuera su esposa. Y estaba siendo criticado, como diciendo, qué ridículo, o sea, que es un hombre que no tiene dominio propio, o sea, pero ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas hacen ustedes para, como un acto de sabiduría, de cuidado, de no querer ponerse en una situación en donde pueden ser tentados, y lo hacen conscientemente, no pensando de que es que yo siempre estoy solo con una mujer, voy a ser tentado? ¿Qué cosas podemos hacer para saber cómo llevar nuestra vida como ministros de una mejor manera sensata? Tú, José. Estás hablando especialmente de cómo cuidarnos de la tentación sexual, es la pregunta. Necesario. Sí, mira, número 1, creo que tienes que entender que eso es una tentación. Yo creo que a veces gente no quiere creer o no quiere realizar que es una tentación. Y
yo estoy consciente de esa tentación y lo primero que hago es, no todas las mañanas, pero casi todas las mañanas, paso tiempo matando por medio de la palabra del Señor el pecado de la lujuria, meditando en la palabra del Señor. Efesios 5, 1 al 3 es un texto que yo voy ahí constantemente para meditar en que yo soy aceptado en Cristo y no necesito ser aceptado por nadie más. No necesito esa gloria de que alguien me acepte fuera de mi esposa. Entonces eso es algo que yo medito todas las mañanas y además paso tiempo meditando en el regalo que es ella para mí. Paso un tiempo, pueden ser 5 o 10 minutos, dándole gracias al Señor por lo que ella es como mamá, como esposa, como me satisface en la intimidad. Si ustedes ven Cantar de los Cantares, parte de lo que ellos están haciendo, yo no sé cómo le dirían eso en México, pero están anticipando ese momento. Ambos están anticipando ese momento. En Puerto Rico le decimos cerebrito. Están como que pensando en ese momento. Y yo paso tiempo pensando en ella en formas adecuadas como mi esposa para que mi apetito sexual sea hacia ella. Y yo le he dicho a ella, ve las dos cosas. Ella sabe que ella tiene todos los passwords de esto, de mi computadora. Pero hermano, si tú quieres pecar por medio de esto, lo vas a lograr. Nadie te puede detener. No hay password, no hay nada que te pueda detener. Yo le digo a ella, ve las dos cosas, vela si hay falta de gozo en mi vida, porque si hay pecado oculto en mi vida, si soy creyente, no voy a ser gozoso. No necesariamente tiene que ser eso, puede ser otras cosas, pero puede ser eso que está quitando mi gozo como creyente. Y número 2, vela si no estoy detrás de ti como un perrito. Yo debo estar como que... Perrito. Un perrito. Perrito. Un perrito. Para que le entiendan, porque ¿sabes qué dijiste ahorita? Un guau guau. Sí. En Estados Unidos sería guau guau. Un canino, para que no tenga R. Yo soy experto en buscar palabras en español que no tengan R. Y algo que hago prácticamente, porque me preguntan por los viajes, mis viajes son cortos. La gente me dice, pero quédate hermano para que veas. Yo no voy a turistear a ningún lugar si no está ella. Yo voy a servir. Entonces entro, hago lo que hay que hacer intensamente. Y claro, ahí hago los viajes intensos. Quiero una reunión detrás de otra, no quiero tiempo libre. Y algo que hago es que constantemente le estoy texteando, estoy con esta persona, me moví a este lugar. Y ahí aprovecho también para decirle, te amo, te extraño, llego en 2 días, prepárate. Pero estoy constantemente cultivando eso y cultivando a ella para que haya una anticipación hacia ella y no hacia otras personas. Esa es la parte de... Y ella sabe dónde yo estoy porque con Find My Phone ella sabe dónde yo estoy. Una vez estábamos no me acuerdo cuál era la ciudad, en Santo Domingo, saliendo de la clase de doctorado que tú estabas dando. Y iba para casa de un hermano. Hermano, si usted no ha ido a Santo Domingo y quiere pasar por el purgatorio, vaya a manejar en Santo Domingo. Y me tardé de la iglesia, de la IBI, a casa de un hermano casi 2 horas, 1.5 horas. Era en Arroyo Hondo, es que se llama esa área. Y ella me dijo, ¿dónde tú estabas ese tiempo? Y yo le dije, no, me estaba moviendo, pero yo le di gracias al Señor que me preguntó. Porque no me mandaste un texto en ese tiempo. Entonces esas son cosas prácticas, pero parte de lo práctico para mí comienza reconociendo mi pecado o mi inclinación hacia el pecado, reconociendo que solamente voy a ser satisfecho en Jesús, así que amando a Jesús más que el pecado, y porque estoy casado, derramando esos deseos hacia la persona que Dios me ha dado. Y voy a hablar de eso mañana, cultivando agradecimiento y no resentimiento hacia ella. Porque el resentimiento va a hacer que otras cosas parezcan más atractivas. Entonces, cultivando agradecimiento en lugar de resentimiento. Amén. Bueno, antes de responder, déjame comentar algo acerca del tráfico en Santo Domingo. Yo trato de explicarle a mis amigos que aún en el tráfico tratamos de ser bíblicos. Nosotros manejamos por fe y no por vista.
Ciertamente el tráfico es loquísimo en Santo Domingo. Pero volviendo a la pregunta, voy a mencionar algunas cosas de índole personal y otras como ministerio. El ministerio tiene que proteger, o sea, nuestro ministerio tiene que proteger a sus pastores y el de ustedes también. Entonces hay medidas que el ministerio tiene que tomar. Quizá comienzo por ahí. Nuestras oficinas son todos de vidrio, literalmente. No porque luce bonito, aunque yo creo que luce bonito. No, que queremos que todo el mundo vea si yo estoy reunido con alguien, qué es lo que está pasando ahí adentro. No se oye, pero son todas de vidrio, literalmente. Hay una cortinita que podemos bajar si tú vas a dedicarte a estudiar, pero se supone que tú estás solo ahí. Y de ahí no puede salir nadie que no sea otro de los pastores o otro de los líderes, ¿verdad?, masculinos de la iglesia, porque estuvo contigo, quizás entró durante tu estudio o lo que sea. De lo contrario, mi esposa ha estado. Todas las puertas son de vidrio, eso por un lado. Nosotros no podemos manejar con otra mujer en el carro. Simplemente no podemos, es una manera de cuidarnos. Aún de las que trabajan con nosotros por años. Esa es una realidad. Lo hemos hecho así y yo creo que es sano. Número 3, nosotros hacemos retiros pastorales 2 veces al año y en el retiro pastoral lo primero que hacemos es una rendición de cuenta personal. De tu relación con Dios, tu relación con tu esposa, si tienes hijos, la relación con tus hijos, la relación con tu ministerio, la relación con las ovejas, tu grado de satisfacción, de gozo, si estás seco, si no estás seco. Y cuando tú terminas, el resto de lo que estamos ahí te hacemos preguntas sobre lo que dijiste y luego uno de nosotros ora por ti. Eso se toma horas, literalmente. A veces en el primer día lo único que ocurre es eso, porque no estamos ahí como check, 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 check. No, estamos ahí para oír, preguntar y ministrar. Yo creo que eso ha sido muy, muy saludable también. Y cada vez que alguien tiene como algo que enseñar, me pasa a mí porque soy más viejo que los demás, ¿verdad? Pero algo que enseñar en ese sentido, pues en las reuniones corrientes, común y corriente, también lo compartimos. A nivel personal, a mí me ha ayudado inmensamente desde mi juventud. Mi padre, mi hermana mayor, me lleva 20 años, mayormente ella, me dieron una idea muy sana de la sexualidad humana. Y mi padre me inculcó, mi padre murió cuando yo tenía 12 años, ya la idea estaba ahí, lo que es la imagen de Dios en el hombre, en el ser humano. Y para yo pensar que la imagen de Dios en mí se está deleitando, por ejemplo, con pornografía, con la imagen de Dios en otra mujer, pero de una manera perversa, para mí eso es sumamente poderoso. Y yo me he reunido con algunas personas que han llegado a nuestra iglesia con atracción por el mismo sexo, que han querido frenar, y me he reunido ya varias veces con ellos, un grupo de 4. Y una de las cosas que me preguntaron fue cómo usted nos puede ayudar. Y yo le contesto de la imagen de Dios. A la semana, a las 2 semanas, como a las 2 o 3 semanas, uno de ellos vino y me dijo, pastor, usted no sabe lo poderoso que eso ha sido. Yo le dije, piensa que la imagen de Dios en ti está tratando de disfrutar o deleitarse perversamente con la imagen de Dios en otro. Eso no es fácil si tú lo tienes, si realmente no quieres pecar. Porque el que quiere pecar, como tú dices, pues silencia esa voz también, esa imagen. Para mí ha sido sumamente poderoso. Número 2, en diferentes ocasiones, si ha surgido una tentación, yo he hecho este tipo de ejercicio. El Señor, esa persona no es el regalo tuyo para mi vida. Si está casada, es el regalo tuyo para esa otra persona. Yo te pido que bendiga a su esposo, que la bendiga a ella para con él. Y al mismo tiempo te doy gracias, parte de lo que José le decía, te doy gracias por el regalo que me diste hace un número de años, por la vida que nos diste de intimidad saludable y todo lo demás. Te pido que sigas cultivando eso, tardará algo en el mismo sentido. Yo creo que eso a mí me ha ayudado también inmensamente a recordar quién fue la persona que Dios proveyó para mí. No simplemente como esposa, yo uso la palabra regalo y se lo trato de enseñar a otros pastores más jóvenes. Es un regalo de Dios. Y tú mencionaste algo, Carlos, que me gustó oírlo porque ya veo que otros también lo piensan igual. El día que te casaste, Dios te dijo, esta es una hija mía, por la que murió mi hijo, yo te la estoy entregando.
cuídala hasta que uno de dos, o ella se muera o tú te mueras. Y es tanto así que hasta hace poco, es como un testimonio que suena, en principio suena un tanto raro, pero espera el final. Yo oraba y se estaba preocupado y le decía, Señor, yo no quisiera que mi esposa, que yo me muriera primero que mi esposa. Eso es lo que suena raro. Pero esta es la razón, y luego como Dios cambió eso también. Es que yo quisiera estar ahí para cuidarla hasta el último momento y usar la palabra cuidarla. Y si yo me muero primero, no puedo hacer eso. Y luego, como que eso comenzó a convertirse en una preocupación. Y raramente hay cosas como que a mí me perturban. Y mi esposa puede atestiguarlo eso, pero muy raramente. Pero esto como que estaba molestando. Hasta que un día que Dios no me habló audiblemente, pero lo entendí claramente en mi conciencia, en mi mente. ¿Por qué estás preocupado? ¿Tú piensas que si tú te mueres, yo no la voy a cuidar? ¿Que tú puedes cuidarla más que yo? ¿Que tú tienes más recursos que yo? De todos los recursos posibles habidos y por haber. Entonces estás pensando mal. Entonces ese día yo me arrepentí. Le dije, Señor, mira, perdóname, porque en esa área no estaba confiando en ti. Tú tienes razón. Yo te la entrego otra vez. Y te digo, el que tú llames primero, pues bien llamado, porque tú eres soberano. Y tú cuidarás del que quede aquí de este lado. Y eso me dio paz. Pero ver eso, o sea, Dios te entregó una hija para que la cuide hasta el último momento. Y yo creo que eso es vital. Pudiéramos seguir hablando, pero yo sé que tienes que ya terminar. se nos acabó el tiempo, pero es interesante que esa palabra que dice lo sustenta y lo cuida, esa palabra lo cuida. Creo que la única otra parte donde aparece en el Nuevo Testamento es en Lucas, en la parábola del buen samaritano, donde el buen samaritano, por compasión, dice que recogió al judío lastimado, lo llevó al albergue o no sé, la fonda donde se iban a quedar, y dice, y lo cuidó. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque ese es realmente un retrato de cómo yo quiero cuidar a mi mujer. Es un acto de compasión y de amor, ¿verdad? Es decir, yo quiero lo que a ti te duela, lo que tú necesites. Esa imagen ahí del buen samaritano, Pablo escogió esa palabra para decir lo sustenta y lo cuida. Nomás ahorita que estabas diciendo eso, ¿no? Son cosas que meditar para nosotros. Gracias, Miguel. Gracias, Joselo.